volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para seguir ofreciéndoles la segunda parte del programa Volver. Han visto ustedes que hemos estado viendo pues la evolución de los caramelos, la venta de caramelos en la Semana Santa, cómo han ido impactando la Semana Santa y cómo aquellos tiempos pues era un recordatorio para la gente que venía, sobre todo cuando se produce el éxodo rural, la crisis del esparto de los años 50, años 60, como una vez que la gente se va, pues vuelve a recuperar un poco los temas de los caramelos. Los caramelos han pasado por varias vicisitudes y sobre todo en la Semana Santa. La Semana Santa hay que recordarla en aquellos años fundamentalmente que cambia, sobre todo cuando emigran más de 8.000 ellineros que se van fuera, se van sobre todo a Madrid, a Barcelona fundamentalmente, Palma de Mallorca, y se van también al extranjero, a Francia, a Suiza, a Alemania, a Holanda, unos cuantos a Holanda, pero sobre todo a Francia, donde hay una buena colonia de ellineros. Aquellos años es lo que vamos a tratar de revivir ahora, fundamentalmente aquí con nuestros tertulianos, y Diego, que fue uno que estaba viviendo precisamente cómo estaban evolucionando los caramelos, la venta de los caramelos, la Semana Santa en aquello y cómo se vivía la Semana Santa y los caramelos, pues nos va a contar cómo fueron aquellos años en los que Ellín entró en Barrena en una crisis bastante importante. Se perdieron 8.000 habitantes desde los años 50 a los 70, nada más y nada menos que 8.000 habitantes. Esto fue una verdadera catástrofe para Ellín. Menos mal que después se fue recuperando, pero si no hubiese sido por este pequeño bache que se tuvo, Ellín hoy podría tener perfectamente de 70 a 80.000 habitantes. El problema es que aquellos años nos hicieron polvo. Vamos a ver cómo fueron aquellos años, es decir, cómo se estuvo viendo que cada vez el esparto iba a peor, la economía en Ellín iba a peor. Bueno, ¿cómo se palpó eso, Diego? Pues esto se palpó a consecuencia de lo que acaba usted de decir, porque gracias a Dios los marchamos, como ha dicho usted, los marchamos muchos para Francia. No me diga usted, Antonio. Otros se fueron a Bélgica a las minas, que yo me iba a Bélgica a las minas y yo dije, no, me voy a Francia, me pilla más cerca, digo, yo no sé ir, de momento no tenía, y me marché a Francia. Y allí, pues eso, luego se vinieron otros, llamé a mis primos, llamé a mis primas, luego hice amistades con mucha gente. Luego vinieron de Pozondo, de la Nava de arriba, de la Nava de abajo, de Arcadozo, que tengo muy buenas amistades porque les ayudé. Y mi mujer, la pobrecita, Dios la tenga donde se merece, ella le decía yo, prepara la sartén que voy al tren de las 10 que estaba nevando. Digo, voy a ver si vienen españoles porque no sabemos porque el tren moría allí. Y yo nada más que veía las maletas que bajaban, digo, esos son españoles. Eran de Arcadozo muchos. Y digo, ¿dónde vais? Dice, buscando trabajo, tal, y mira que está. Bueno, pues nada, habéis cenado, habéis comido. Dice, pues ¿qué vas? Y llevamos, venga, veniros a mi casa. Y mi mujer, pues patatas fritas y tajadas de tocinos y huevos, los que hay. Con lo que había entonces. Porque tampoco regalaban allí las cosas. Claro. Y ya, bueno, pues nada, otro día le hablaba yo con mi patrón, le decía, señor Villar, digo, es que usted puede prestarnos el chalet ese que tiene usted ahí para los que vienen a cortar, los italianos que vienen a cortar la madera de la montaña. Digo, para que estos muchachos puedan dormir ahí, pues dice, yo, Diego, trabajo no tengo, por el chalet se lo puedo prestar. Digo, bueno, pues nada, y allí se compraron el chalet y a poco iban unos para acá, otros para allá, hasta que buscaron su colocación. Yo les ayudé mucho en lo que pude, mismo aquí a los sellineros,
de aquí también se vive mucho. Y ahora uno te ve y no te saluda y ya no se acuerda de aquellos años. Yo me acuerdo toda la vida. Perfectamente, ¿no? Y me acuerdo perfectamente. Y nada, y mi mujer les acompañaba a las mujeres de ellos, a la seguridad social, a los médicos, porque mi mujer aprendió el francés sin ir a la escuela, una cosa ya le entró aquello en la cabeza y aquello no, mejor que el español. Sí, sí. Era una cosa y nada, y yo ya me hice estar allí, tengo muy buenos amigos franceses, mejorando los presentes aquí también, y aquí en Ellín tengo muy buenos amigos también, y la verdad... Pero tú ya estás aquí o te vas a temporadas a Francia. Yo ahora voy y vengo. Vas y voy y vengo, cojo el avión en Alicante a Ginebra, y de Ginebra a mi casa son 20 minutos. Exactamente. Y veo mis hijas, veo mis nietos, claro. Y ahora me lleva y dice, no papá, que vamos nosotros para la Semana Santa. Digo, bueno, lo veo muy bien. Pues entonces te esperas. No, claro, te esperas hasta semana. Claro que me espero. Sí. Bueno, ¿y cómo se vivieron aquellos años? Porque yo siendo pequeño recuerdo cuando venía la gente aquí, que se iban a Villena, que se iban a Petré, y hablaban con mi abuela y con mi padre y todo eso, y yo entre pequeño lo veía aquello como, es que no tenemos más remedio. ¿Cómo se vivió aquello? Pues aquello se vivió, aquellos años. ¿Qué se vio? El esparto ya no daba de sí. Aquello se paralizó. ¿Cómo se vio aquello? Se fueron a Petré, se fueron a Elda, consecuencia, el calzado empezó a tirar, y allí se colocaron muchos, en el calzado, el mármol, en Elche, en Novelda, Elda, Petré. Luego empezó el mármol y se tiró mucho el mármol también allí y se está tirando, pero hoy los chinos pues han cogido todo eso. Los chinos no han pegado otro revuelto. Les vamos a tener que servir nosotros a ellos. El textil ahora se lo han cargado también, aquí en Ellín. Pero bueno, eso es aquí en España. En España te defiendes, porque hablas tu idioma, te escuchan, pero allí cuando entras a un sitio de eso al extranjero, como vas al ayuntamiento allí o vas a la seguridad social, ¿qué dices? Yo no comprendo nada. No compren pan. Yo compro pan. No compren pan, pues yo compro vino. Rellena usted este papel y tal. Digo, yo no sé escribir el francés. Ya, bueno, la gente es muy buena, muy buena. El francés tendrá sus defectos, pero es muy bueno. Y aquí en mi pueblo también hay gente buena. Y yo la admiro y la aprecio, ¿sabes? Y a mí, pues yo hice ya aquello allí y tengo una amistad de allí de miedo. En Megeve sobre todo tengo unos amigos formidables, formidables. Y me lo tienen dicho, tú cuando vengas aquí a nuestro chalet. Ahora ha estado mi hijo ahí esquiando, ¿sabes? ¿Y cómo se vio el tema de los caramelos cuando os ibais, por ejemplo, mi abuela, qué os decía? Cuando se enteró, por ejemplo, que os ibais, porque claro, es que hay que decirlo, claro, quien no conoce, mi abuelo era un gran maestro. Un gran maestro. Y además era un gran confitero. Un gran confitero, sí, pues, lo sé porque yo lo he... Y un gran fumador. Y un gran fumador también. Y era también muy bromista. Muy bromista. Le gustaban siempre la broma. Siempre se estaba riendo. Pero la que llevaba el negocio era ella. Sobre todo porque mi abuelo pues no se enteraba mucho por la sordera que tenía, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ¿y qué os dijo en aquellos momentos? Porque claro, aquello se veía una desbandada, ¿no? Hombre, ya lo creo. Yo me acuerdo que cuando veníamos de vacaciones, porque gracias a Dios veníamos todos los años de vacaciones, y íbamos al castillo, a lo primero ir a ver a mi madre. Y luego ver a los amigos, y luego pues hemos pasado por aquí, ¿qué? Y la pobrecita, ¿sabes? Parece que los tímidos se agarraban. Como era pequeñita también, se agarraba, ¿sabes? ¿Cómo te va? Digo, muy bien. Sí. Y ya, bueno, pues nada, yo ya me hice aquello allí y estoy muy contento de estar aquí, y también cuando vivo en Francia estoy muy contento de estar allí, claro. Sí, porque tienes parte de allí, claro. Mis raíces están aquí. Sí, ¿sabes? Pero allí tienes... Pero yo he criado a mis hijos allí. Claro. Tengo que darle gracias a la Francia. Si mis hijos tienen estudios, es gracias a la Francia. A la Francia. Porque mi mujer se ocupó de mis hijos, ella nunca trabajó en fábrica. Ella decía, llego yo a la fábrica. Ya cuando me hicieron jefe en la fábrica, digo, no, tú tienes bastante trabajo aquí en la casa, por donde ¿sabes? Y luego se apuntó al ayuntamiento e hizo asistente a maternés, que quiere, para guardar nenes por el ayuntamiento, y guardaba 2.
¿Y qué decían todos estos vendedores de caramelos que hemos visto cuando os ibais? Pues ¿Qué decían? Mediavara se fue a Lyon y lo veíamos aquí para O sea las que al vacaciones. final casi todos os ibais, ¿no? Y el Chele se fue a Mallorca y aquí yo lo veía también con las vacaciones. El coche que se compró pequeñoso, ¿sabes? Lo veía, los abrazábamos, los acordábamos, bueno, una cosa ya de miedo. Sí. Y tengo yo amigos de cuando jugábamos al fútbol, ¿sabes? Aquí, bueno, entonces sí, me ven y me saludan y yo les aprecio y yo les saludo. Sí. Y allí jugué mucho al fútbol en Francia, ¿sabes? Y ahí vino toda la amistad. Cuando yo empecé a jugar al fútbol allí, y el presidente del equipo de allí de Salán, que es un pueblo, si alguna vez vas, es una cosa maravillosa. Era el director de la seguridad social. Y decía, este español, este no puede ser ni que casca bien, lo vamos casca. a sacar. Y yo decía, el tío pasa, pero el balón no pasa. Si pasa el balón, no pasa el tío. Si pasa el tío, no pasa el balón. Eso fue de soltero. Y cuando me casé, fíjate, me regalaron allí tiestos, bueno, vasos, todo. Mi mujer más contenta. Y dice, esto que es un regalo que los ha hecho el club. ¿Sabes? Y yo seguí jugando al fútbol. Bueno, Pepe, aquellos años de la emigración y de todo eso, ¿cómo se vivieron? Aparte de lo que vaya a contar, ¿cómo se vivieron en la semana? Bueno, aquellos años, como ha dicho Diego, sobre todo los años 60, es cuando la gente, en los años 60, un poco antes, es cuando ya el esparto pegó el bajonazo. Y es cuando ya el personal empezó a emigrar. Como ha dicho, cada uno donde pudo, o Francia, Alemania, o Suiza, o a Barcelona, o a Alicante, cada uno, pues, que allí parecía que habían expandido todos los gallineros. Se quedó el pueblo, pues eso. Y hubo unos cuantos años fastidiados. Gracias que en los años ya 70, pues ya empezaron a venir algunos, y venían ya preparaicos y haciendo buena vida, porque tú, por suerte, tu media vida la pasó mejor en adelante que la media vida de atrás. Sí. Bueno, es que los tiempos... Por desgracia. Pero allí tampoco estaron los perros con longaniza, porque también lo que pasa es que la cosa empezó a cambiar, claro. Hombre, claro, pero lo primero lo pasó mal, claro. Pero después él mismo lo está comentando, claro. De que allí, pues eso, ha hecho su media vida, en adelante mejor que la de atrás. Claro. Trabajando mucho, pero estás contando cosas que me alegro mucho, tanto en ti como en toda la gente que haya ha emigrado, y unos han vuelto, otros no han vuelto. Cada uno depende cómo le ha ido. Exactamente. Se han quedado muchos ahí. Pues por los años 60, aquello fue un desastre. Incluso en la Semana Santa, porque no había personal ni para llevar los pasos. Hubo algunas carrozas, algunos pasos, que hubo que llevarlos en carroza porque no había personal para llevarlos. Hubieron varias, el prendimiento, el paso gordo, y la borrica hubo que sacarla también en carroza. Sí. Eso tú te recordarás, que hubo que sacarla, porque entonces estaba precisamente Amando, de presidente. Y fueron unos cuantos años malos, pero luego pues fueron recuperándose, ya la gente venía, porque yo tenía, en la Soledad tuve unos 4 o 6 personas que eran maravillosas, se llevaban la Virgen, además es que la llevaban con una alegría y un respeto que daba gusto de verla como la llevaban. Sí. Unos se fueron, luego otros vinieron, pero ya de que venían de fuera, ya el paso, si venían 3, salía uno nada más. Los otros ya no querían echarse el paso encima, ¿sabes? Claro. Pero eso, que aquellos años fueron muy buenos. Sí, los años que empezaron a volver algunos, otros ya no volvieron. Cuenta cómo fueron aquellos años que se empezaron a ir, cómo afectó a las bandas. Yo que soy también un emigrante. A las bandas. Me ha recordado, a mí no ven para que lo cuente, y has dicho una cosa verdadera, que llegar allí sin ropa como es yo un llegué. trago muy duro, que yo lo he pasado, igual que él. Pero claro, yo fui con un contrato que me mandó mi cuñado en Glorete. Y la empresa, en puesto de dejarme en Lyon, donde estaban ellos, hablo que en la construcción,
Y después de dejarme allí, pues me llevaron a Chamonix, a Montblanc, que Chamonix. allí se acaba el tren. Chamonix, eso es ese de un puerto. De un puerto más de la linda montaña con- más más grande grande de de Europa. los Alpes. Sí, bueno, pues resulta Los Alpes. que era En con todas sus Chamonix, cosas, pero para pasar frío, como nadie. allí, claro, yo me llevé una gabardinica de aquellas que habían aquí, De y que mis zapaticos, y madre mía. de Carrolmi, de Carrolmi. Madre mía. Y por suerte me toca en la misma chambra, ¿cómo se llama? Habitación, La chambre. habitación. De chambre. Sí. Me tocan 3 o 4 gallegos por ahí. Ya llegó. Y resulta que ni entendía a los franceses ni a los gallegos. Adiós. Hostia, Sí. Pedri, a los gallegos tampoco. Pero espérate ahí. Pues es que no sabe hablar español, les decía. ¿Es que no sabe hablar español o qué? Y mi oficio era, yo iba a la construcción, por las mañanas coger una escoba especial que había para quitar la nieve de los planchés, Total. para echar hormigón. Claro, para echar un mejor. Todo claro. esto hablo en la ¿Y falda qué de estabais construyendo? ¿Hoteles? Un hotel. Claro. Todo esto habla Hotel en Chamonix. para que la gente lo sepa. Allí Sí, sí, todo, sí, todo es sí. turismo. Sí, sí. Turismo. Turismo Allí se ve de todo el mundo de entero. nieve. Turismo de todo de el nieve. mundo entero. Allí ve indios, ve, bueno, Sí, sí, unas ahí, chabolas que aquello vale mucho dinero. sí, sí, claro. Y lo pasé mal. ¿Y cuál es mi sorpresa? De que... Pues tú duraste poco allí. Sí, ahora termino. ¿Y cuál es mi sorpresa? Voy a contar lo que pasé. Sí, 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 sí. Sí. Cuéntalo. Tiempo 6 meses. Cuando me- 6 meses nada más. Cuando estuviste. me sacó el contrato. Y entonces, que es mi sorpresa, que el encargado de la obra había venido aquí a Valencia y se murriaba un poco el español. Y ya con él hice un poco de amistad y hablábamos algo, oh, Valencia, no sé qué, yo estaba allí en las fallas, en fin, por ahí vino una mexica, la madeja. Hasta que ya hablé con mi cuñado, no llevábamos teléfono, pero había teléfono ahí, y digo, oye, yo aquí en Chamonix me muero, ¿eh? Si no me lleváis a Lyon, me muero yo solo. De frío, si se ríe porque es verdad. Allí se había congelado, allí lo congeló. Madre mía, mi alma, qué frío. Y entonces ya llegó un camión de la empresa y me llaman, dice, Rafael, que te viene a Lyon. Bueno, vi los cielos abiertos. También hace frío. También hacía frío, pero yo ya iba más pañico de ropa. Claro, claro. En 2 o 3 meses me compré botas por allí que venden de todo. Es decir, que lo que ganaba me lo compraba en ropa. Claro, claro, estate, una porque apellida. con el frío que hacía cualquiera. Y Se está riendo. Está sí, partiendo. se está riendo porque es verdad. Y yo cuando le he contado eso me acordé de Es lo que porque- pasé yo. sí, 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 Es sí. decir, que Sí, sí. lo que pasa es que estuve menos tiempo. Que ya estaba aquí. Sí, sí, Pero claro. que fui al infierno. Al infierno. Al sitio más bonito del mundo entero es Chamonix. Pero el infierno Maso. para vivir. Y un domingo dice un gallego de aquello. Sí, es que entonces se dirigen hablándome en español. Entonces, Que no lo mandé porque el tío no después quiso. de todo te habla Dice, en oye, español. Oye, Rafa, ¿te vienes esta tarde a la teleférica A la para telefónica. subir arriba a Montblanc? Macho, digo, pues venga. Me pongo mi ropita, aquella, la gabardina, aquella. Adiós. Ay, ahora subimos allí A la teleférica. y a mí bajar a la teleférica, pues poco me lleva al aire, como tú dices. Me metí allí en un sitio y digo, Aquí te espero. dice, aquí bebidas nada, Buah. refresco, Aquí agua. de pañal nada, ¿sabes? Por allí no. Digo, pues entonces no podemos tener nada. Cualquiera Total, que yo te pasé vamos. lo mío. Ahora, estoy orgulloso y no me arrepiento porque he visto uno de los sitios más bonitos. Eso del sí, mundo. eso sí, pero Así claro. que yo Hay también, que- yo también he padecido. hay que ir allí arropado y bien arropado. Y a los 6 meses, cuando se cumplió, me cogí en el tren y me vine. Dice, es que renovar el contrato, tira, me voy Y pa' mi fue cuando pueblo. ya empecé a comprarme la primera furgoneta y a luchar, hasta que fui ascendiendo. Ya dice, con la mili. espérate tú que no volveré. Pero se ríe porque sabe lo que parece. Sí, hombre, Para claro. contar eso, para Claro. contar eso hay que estar ahí. Es que verdaderamente cuando se sale uno de su país y se sale también de su pueblo,
pues verdaderamente eso es para pagarlo, ¿no? Sí. Sobre todo cuando tienes que salir por cuestiones obvias, es decir, no hay ni un duro y tienes que... Necesidad. Y espérate necesidad, vamos. que yo iba con contrato la y vida, con... Para Iba ganarte con la vida. contrato, con Sí, sí. hospedaje y No todo, como que muchos, no, a ciegas, como no, muchos no. que vienen Yo fui ahora, con mi contrato. que vienen sin contrato ni nada. ¿Sabes que la noche que me tiré en el tren, como no, claro, a Chamonix, pues cada estación preguntaba. Cada estación no dormía en toda la noche hasta que ya lleguemos a Chamonix. Y ya me dijo uno, cuando ya llegue el tren que ya se vuelve, allí es. No, es que ya, allí se acaba vuelve, la vía. cuando ya, Qué linda con Italia. ya tiene o- que volverse para atrás. Para en Ya Fallet, tiene. el tren para en Fallet, luego hay un tren de cremallera Sí. que sube a la montaña. Sí, Sí. Que es el que va allí a- se acaba. No, espera, pasaros pásate, explica eso que has dicho y vuelve. Lo del tren de cremallera, el tren ese. Pégatelo. Es que si no, no se oye. Para en Fallet, le falle para el tren, muere el tren. Y luego para ir a esos pueblos, a San Selvé, a Chamonix, a Mejeven no hace falta el tren. Hay un tren de cremallera que sube arriba del todo, ¿sabes? Y ese clac, 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 que es el que se ve por la montaña andando, el tren ese colorado. Pero ella muere ahí, en Fallet muere ella y el tren ya pasa ahí. Lo que pasa es que aquella zona es una zona muy industrial, mucho trabajo. Aquella zona la inmigración la levantó para arriba. Por eso los patrones, me acuerdo yo que venían a mi casa y me decían, Diego, llame usted 7 o 8 albañiles si conoce usted España. Digo, no señor, yo no conozco a nadie, ni tengo teléfono. Pase usted por mi oficina, haga usted el favor. Digo, yo no. Pues ya empezaron y sabe de aquí albañiles y dale que te pego y dale que te pego. Y aquello era lo que era el pueblo pequeñico, pues soy vas. Muy bonito. Y aquello es más grande ya que Nueva York ese. Sí. Pueblo muy industrial. Tú te peleabas con el patrón, te enfadabas, prepárame usted la cuenta que me voy. Y se te salía y iba a otra fábrica y te cogía. Mañana vengo usted a las 7. Sí, como decías tú cuando aquí con la serrería y con todo eso, ¿no? Yo que hablo de hace 50... No, déjame, es que termino esto ya. Yo estoy hablando de hace 50 años también, Claro. ¿entiendes? Y entonces fue cuando se empezó el túnel, el famoso Del túnel, Mont Blanc. el túnel de Mont Blanc. Que allí de maquinaria y de gente yo que sé lo que vi allí. Es decir, todo yo allí se empezó el túnel famoso de Mont Blanc. Ese lo inauguró el general de Gaulle. Sí. Bueno, Y ya terminó lo de Francia, porque me está dando frío de tanto que pasé allí. Sí. Y ya terminó, me coge un gallego de esos, ya quería conmigo cuenta, como me veía que yo no le hacía caso, dice, oye, ¿te vienes con una avispa que tengo a la frontera, a Italia? Y aquí vamos allí, No, pero es que está y como cerca. estaban allí los otros, pues damos una vuelta a 13 kilómetros estaba. Es decir, que yo he recorrido el mundo también. Sí, has recorrido. Bueno, pues eso donde ibais. Aquí, ¿cómo estaba la Semana Santa? Eso es lo que yo te... La Semana Santa... ya has dicho que empezaron a faltar costaleros. Sí. Ya la gente que, por ejemplo, el Paso Gordo, hubo que llevarlo en carroza porque en los años primeros, que el Paso Gordo en los años 50 y tantos, pues la mayoría que lo transportaban eran los esparteros. Entonces, todo el personal ese, como el esparto, decayó totalmente de golpe, pues esta gente tuvo que emigrar. Y entonces la Semana Santa pegó un bajonazo en la gente para poder llevar los pasos, que no había manera. Y hubo que llevarlos varios en carroza, porque no había personal. A ver. Luego ya a partir de los 68 a 75, ahí ya la Semana Santa empezó otra vez a subir. Y ya, porque claro, en los años aquellos es que había gente que tenía a lo mejor 14 años y a los 5 años pues ya era un hombrecico. Y aquello ya fue otra vez aumentando, ¿sabes? y la gente que veníamos, ya veníamos con nuestro dinero. Claro. Porque, Claro. Y ya las cosas eran... Ya las cosas ya cambiaban, Sí, ya claro. cambiaban. como he contado, de que entré en la federación, o en la asociación, como queramos llamarle, fue en el 67. Entonces, la Semana Santa, bueno, en aquella época, la Semana Santa es que no había la directiva, no había la asociación, no existía. Y se formó en el año 67, se formó.
que hasta la fecha ha ido un presidente, ha salido uno, o se ha muerto, porque ya han muerto lo menos 3, ¿sabes? Y así ha ido hasta la fecha, pues ha continuado Lo que pasa es que siempre, como le he dicho algunas veces, le llamábamos la federación. Y luego hubo que traspasarlo a asociación para poder hacer los estatutos. Porque no tenía estatutos y había que legalizarlos, tanto por la vida civil como en la parte de la iglesia, para tener unos estatutos en regla y en condiciones. De forma que yo entré en el 67 la primera vez. Yo luego he pasado por un montón de presidentes, una vez me salía, otra vez entraba, y así he estado pues hasta hace unos cuantos años que dejé de salir, porque ya la edad no perdona, y se nota mucho, ¿sabes? Pero yo pasé por lo menos 40 años organizando, y los años primeros de la emigración, aquellos años empezó a recaudarse un poco a los 4 o 5 años, porque resulta que había gente que se les había ido los familiares y entonces esas personas dejaban la dirección de donde estaban estos ingenieros. Y se les mandó en la Semana Santa, se les mandaba unos carteles y unos programas en un canute, se echaba correos. Claro, aquella persona que usted se había emigrado fuera del pueblo, amantes de su Semana Santa, pues de ver un cartel de Semana Santa, pues aquello para él era lo más grande que existía entonces. Los carteles de los emigrantes. Exactamente. ¿No? Sí. Que entonces se hacían. Los canutos. Los canutos aquellos de cartón, se les ponía la dirección y un sello y a correo. Y ahí con aquello la federación empezó, porque unos mandaban mal, ponían giros, unos más grandes, otros más pequeños, y aquello se recaudó bastante dinero. Sí. Que entonces no existían los móviles ni nada, era todo a base de ficheros. ¿Sabes? Allí había un fichero con la dirección de todas las personas que habían ido dando, y se les mandaba tanto fuera de España como incluso aquí mismo dentro de España. ¿Sabes? Claro. Y aquello la federación pues empezó a subir, y ya pues empezó a arreglar los pasos y a darles un poco más de bombo hasta la fecha. Pues, lo que pasa es que aquellos años, la gente joven de hoy, como eso no lo ha pasado, pues no sabe, la Semana Santa ha dado muchos tumbos, tanto buenos como malos, ¿sabes? Incluso yo leí hace poco en un programa, que te lo dije que te lo enseñaría, que no sé si lo tienes tú, en el año 28 estaba la Semana Santa que estaba recayendo, pero totalmente, creo que no hacía nadie caso de ella. Hasta que aquello se extendió por el pueblo, lo que pasaba, y se formaron 5 personas que están en una fotografía donde el programa que tengo, y aquellos levantaron la Semana Santa y empezó a tomar aquello rumbo, hasta que llegó la guerra y desaparecieron todas las imágenes. Por desgracia. Claro. La única que se salvó, que está ahí y lo pone, fue la Soledad. Hecha pedazos, pero ahí está. En fin. Bueno, pues los años aquellos te pillaron a ti, te llegaron a pillar los años aquellos de 600 que venían por la carretera nacional y allí levantaban los capós porque venían por detrás. Echando humo, madre. Y entonces allí se aprovechaba para vender caramelos. Ya lo creo. ¿Cómo fue aquello? Aquellos de los 600 eran más pobrecicos. Los mejores eran los murcianos y los madrileños. Cuando bajaban sobre todo a la feria, a la Semana Santa de Cartagena, que la Semana Santa de Cartagena es buenísima, pues se llevaban todo lo que pillaban. Ya. Los que venían a la Semana Santa a Cartagena, bajaban de Madrid a Cartagena. Eso ya era de miedo. Te bajaban, a la vuelta estamos aquí, ¿te he preparado esto, te he preparado? Nada, ¿sabes? Y luego cuando iban estos jóvenes a Riopa, que eran del Frente Juventudes, que venían en Cares de Albacete y de Murcia, que se juntaban todos ahí en Riopa, pues ellos igual compraban todo lo que pillaban. Los que venían del Frente Juventudes. Del Frente Juventudes, allá a Riopa, al campamento. Se llama venían al campamento, campamento de San Juan. No sé si era San Juan, yo sé que iban a Riopa. A Riopa, San Juan en Riopa. ¿Que aún lo hacen eso, no? Sí, siguen habiendo. Pero con más lujo que antes.
Claro. se hacían Pero 20 aquellos que caramelos. iban eran zagales que estaban En las escuelas. en la escuela, claro. Caramelos. Sí, hombre. Sí. ¿Y alguna cosa más, alguna anécdota así que tú recuerdes? Pues recuerdo, tantas cosas recuerdo. Así, ¿sabes? sí. Tantas cosas recuerdo buenas que a veces pues eso, pues es verdad. Lo malo no hace falta Lo contarlo. Lo malo hace no. falta contarlo. Lo bueno de Aquí los en caramelos. allí cuando veníamos, uno se compraba su casa, otro se compraba otra casa, un piso, esto, lo otro, ¿sabes? Porque veníamos con nuestro dinero, porque ahí la vida se ganaba bien. ¿Sabes? Íbamos al Banco Central, que estaba Carlos, Ah, Carlos, sí. ¿Verdad? Carlos Morales. y decíamos, Carlos, Pariente mío. ¿cuánto traes? Que te voy a pagar a tanto el franco, ¿sabes? Sí. ¿A cómo me lo vas a pagar? A 24 pesetas el franco. Digo, no, y bajo me lo pagan el 25. Dice, al 25 te lo pago yo. ¿Sabes? Y le dejaba el mantecado. Le daba, Con picardía. le dabas ahí el mantecado y ya está, y para adelante. Sí. Pues eso. Y allí, como le he dicho antes, lo del pueblo, la zona aquella es maravillosa. Ahí Sí. hacen piezas de aviones, piezas para los helicópteros, piezas para todas las cosas. O sea, que tienen allí- todo. Aquí hay mucho movimiento. Sí, Y sí. la única fábrica de esquí que queda allí es Dinastá, que fue donde yo trabajé. Hice mi carrera allí. Sí. Que vivo yo a 5 minutos de la fábrica. Sí. ¿Sabes? A ver, Rafael, para despedir ya, ¿qué Pero quieres es decir? que resulta que Rápido, que nos luego quedamos sin volví a tiempo. Francia a la vendimia. Ah, que volviste a Luego, Francia, la vendí. entonces ya tenía yo ya 55 años, iba ya para los 60. Y estuve 7 años a vendimiar. Y es decir, que ¿quién me iba a decir que no iba a volver a Francia otra vez? Que luego iba con el frío que pasaste. Sí, que por cierto me ha quedado una paguita de ahí. Hombre, ves cómo todo es. No es muy hay que grande, verlo. no es muy grande. No es la muy paga grande, no es muy pero en grande. fin. Pero sí. Pero sí. Bueno, pues nada, ya felicitaros y gracias por haber venido aquí. Sobre todo a Diego, que ha sido Diego, que- el invitado de hoy. Muchas. Y bueno, pues es un honor aquí a los vendedores de caramelo sí, que sí, tanto han dado fama por Sí. todas esas carreteras Es verdad. y esos trenes Es y verdad. esos trenes de jean, ¿no? Es verdad, y corriendo para arriba y para por abajo. todos sitios, Por todos por todos sitios, sitios. sí. La verdad Pues que nada. es una pena que ahora no se haga igual, ¿eh? Es una pena. ¿Quién sabe si un día pues, puede llegar esto? Esperemos, porque Puede si no llegar. se va a perder hasta los caramelos. Es una de jean se pena, es una pierden. pena que se pierda porque la verdad tiene una fama Fama muy muy buena. Muy buena, muy buena. Y yo siempre lo he dicho y lo diré. Donde esté el Congreso de la Pájara y los caramelos de la Pájara son los mejores que hay para mí y para toda España. Sí, Porque mucha gente pregunta aún por los caramelos del Congreso. sí, sí. Y yo los he llevado a Francia y los han probado y han dicho los franceses, ¿esto que lleva dentro qué? Digo, es un poco de huevo. Y eso sí. Ah. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido. Y bueno, rápido, venga. Gracias a ti, sois muy amables y es verdad, he estado gracias también aquí a este muchacho que lo está atendiendo y nada, ya está cuando ustedes quieran pueden disponer de mí. Pues nada, cuando estés aquí te llamaremos. Lo que se le ha olvidado es que cada vez que venía me decía Rafa y yo le preparaba de los mejores melocotones una Para caja. llevármelo. Ahí está. Y él me vale. traía mi regalo y tengo regalos de él. Muy bien, muy Eso bien. se lo muy olvida. bien. Muy bien. Hasta el miércoles que viene. Pues bueno, señores, nos vamos, que hayan disfrutado ustedes con este programa y la semana que viene volveremos con alguna cuestión de Semana Santa. Dulce Hasta recuerdo entonces. que lloro otra vez.